infancia hubo una tragedia en mi familia, que yo cuando tenía 2 años, mi papá murió. Entonces fuimos con mi madre, que era muy jovencita, tenía 22 años, vivimos en la casa de mis abuelos. Entonces para mí, bueno, era como mi reino, mis abuelos, mis tíos, éramos una familia, no sé, antes en esa época por ahí se vivía más juntos con la familia, abuelos, tíos, viste esas casas. Y bueno, pasé varios años en esa casa se iban mi tío y mi abuelo a trabajar y quedábamos todas las chicas, mi mamá, mi abuela, mis 2 tías, en la cama grande, comiendo galletitas y tomando mate y haciéndonos cosquillas en bombacha. ¿Una fiesta? No, era una fiesta de chicas, era una cosa hermosa, hasta que mi mamá se le ocurrió casarse otra vez, cuando yo tenía 6 años, y bueno, hasta ahora yo era como la princesa triste, porque había muerto mi padre, entonces era muy atendida, ¿no? Como muy... y entonces ese nuevo padrastro, nos fuimos a vivir a Los Ángeles, a California. Y ahí tuve una infancia, yo creo que esa fue mi infancia bien feliz, libre. Fui al colegio en Los Ángeles, California, y no sé, pileta, bueno, una vida californiana, LA, y fue muy, hasta hice toda la escuela primaria. Para mí esa era como mi época más experimental también. Bien. Y luego ya después se regresaron a vivir acá a Buenos Aires. Sí, regresamos. En toda esa infancia, como si ponemos el título infancia, como me decís, sí. Yo era muy experimental. Hacía muchos experimentos en mi casa. ¿De qué tipo? ¿Alguno divertido que te acuerdes? Varios. Primero guardaba huevos en los cajones adentro de medias, esperando que nazcan pollitos, y los iba mirando, y toda mi familia iba encontrando huevos en todos lados de la casa, y yo los iba cuidando a ver si nacían pollitos. Después agarraba todos los perfumes o cosas que había en la casa, las mezclaba todas para ver qué olor, entonces todo era podrido, frascos con olor a podrido. Después quemaba cosas para ver qué pasaba. No sabían qué hacer mucho conmigo en mi casa. Bueno, pero te divertías, ¿no? Mucho, sí. Mucho. Ellos por ahí no tanto, en tu casa, tu familia. Sí. Era bastante hablando de traviesa. Sí, vemos. Pero bueno, es divertido, son anécdotas lindas. Sí. Pollitos no nacieron, ¿no? Y no, después me enteré que no nacían así los pollitos, que era un poco frustrante. Y hablando un poco de experimentos, me gustaría que nos cuentes cómo fue que te empezaste a involucrar con el teatro, con la actuación. Me parece que la pintura formó una parte importante ahí. Sí, mi formación después, bueno, empecé a dedicar al arte y estudié primero Bellas Artes. Tenía igual muchas expectativas cuando estaba terminando la secundaria, y todas en mi familia no me apoyaban. Por ejemplo, quería estudiar Derecho, no me apoyaba, o sea, quería estudiar Medicina, o sea, esas carreras serias no me estimulaban en mi casa. Entonces dije, bueno, Bellas Artes, bueno, está bien, era como medio... Pero bueno, después me fui convirtiendo en una artista, estudié toda la Escuela de Bellas Artes, pinté, y tengo un espíritu de artista visual. Después estudié dirección teatral en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y ahí empecé a dirigir. Y las primeras cosas, bueno, en los años 80, tenía un grupo de chicas, llamaban las Baby Biscuit. Y estuvimos mirando fotos en internet y bueno, y mirábamos un poco el vestuario que usaban y leyendo un poco con quiénes estuvieron en esos años. Un grupo que estuvo unos 3 años y que, digamos, las fundadoras fuiste vos con Fabiana Cantilo, y después se iban incorporando momentáneamente otras personas. Sí, eran épocas muy difíciles. Yo me crié un poco, me formé
en esos tiempos durante la dictadura, que era bastante complicado de hacer cualquier cosa. Igual veíamos que los varones un poco se organizaban para hacer cosas, entonces nos fuimos juntando con muchas chicas y a ver por qué los varones se organizaban y nosotras no. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer algo y nos empezamos un poco a infiltrar, a colar en las cosas un poco que pasaban, que era de rock, ¿no? Como los eventos de rock, sí, que también no era difícil de... Claro, pero no eran una banda de rock ustedes. No, éramos como teatro musical, teníamos una idea que yo había desarrollado que se llamaba Casi Bien, que tenía que ver con la conquista como de Estados Unidos a la Argentina. Entonces nos hacíamos como las sexys, pero nos salía mal. Entonces nos vestíamos de nube, con pelucas rubias, y todo era como medio Casi Bien, pero salía mal. Era como la idea de que de alguna manera nos resistíamos a la colonización, digamos. Teníamos como una ideología. Diseñábamos todo. Bueno, yo era como más la directora del grupo y te decía como el estilo era como los años 60, sí, ¿no? Entonces era así, siempre pelucas rubias, medio desastre, o sea, no era como bien. No llegaba nada. No, claro, nunca llegábamos a realmente a hacer esas chicas sexys, rubias, era como un poco, sí, como al costado de eso, ¿no? Claro, se me viene la imagen. Era un poco la parodia. Claro. Yo creo que los 80 fueron la parodia, ¿no? Lo que nos permitía también dentro de la dictadura hablar de algo sin no siendo tan directa. Totalmente. Se me viene cuando decís la parodia de los años 60 y de la ropa, se me viene la imagen, una de las fotos que vimos con los chicos del show que hicieron con Fontova, y los vestidos eran muy 60s, muy 60. Sí, muy. Después estuvimos en el Coliseo con Serú Girán, que tuvo que intervenir la policía para que no nos atacaran del público, nos tiraban monedas, todo el Coliseo, que entran, no sé, 1.500 personas, con Serú Girán, cuando presentó, creo que era No llores por mi Argentina, bueno. Sí, hicimos varios shows, ese fue como el más, hicimos 5 shows con Serú Girán, que fue lo más importante. ¿Y en ese momento te acordás de que lo viviste como algo feo, como algo trágico, o también te divertía, digamos, eso de romper como algunas reglas? Siempre me divierte romper reglas, me parece que es, bueno, la actitud artística que más me gusta. Y lo que pasaba en ese momento es que no había mujeres en el rock, y menos, esto es fundamental para mí, menos había humor. Claro. O sea, el humor era insoportable en el rock, y entonces éramos mujeres haciendo humor, era como, no, eso no. Entonces era muy... iban como contra la corriente en ese momento, ¿no? Sí, porque sí. El público, ¿cómo lo...? Sí, a mí me divertía mucho, la verdad, me divertía mucho. Hacer algo distinto. Sí, aparte yo en mi medio no sabía mucho quién era Serú Girán, entonces era como... Está bien. Era más, seguía como la travesura. Claro. La travesura es lo que me interesa. Y un poco, me acuerdo de esto que me contabas de los experimentos, como seguir con los experimentos, ¿no? Sí. De otra forma. Cual, sí. Me gustaría ahora que nos metamos más en el biodrama. Sí. A ver, ¿qué fue lo que te inspiró para crearlo y que nos cuentes un poco sobre el biodrama? Sí. Bueno, siempre toda mi trayectoria en el teatro también siempre fue muy experimental, pero más la idea experimental es como yo ponerme en un lugar desconocido, y para mí misma, ¿no? Como estudié bastante también, y entonces también como ver dónde yo podía no reconocer. Okay. Entonces, uno de los últimos proyectos es Biodrama. En el 2001 me llaman para dirigir el Teatro Sarmiento, que forma parte del complejo teatral de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí empiezo a pensar
la relación con la audiencia, ¿no? Con los vecinos, se dice en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un teatro público que su presupuesto es la plata de los ciudadanos. Pero sí, es nuestro, ¿no? Okay. El presupuesto se hace con nuestro dinero. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuál es la relación que tiene el teatro público con sus espectadores? Y ahí empecé a pensar había visto algo, bueno, había como visto varias cosas que fueron para mí, empezaron a tener una influencia, y pensé que qué interesante trabajar sobre las biografías de las personas que están vivas, que también eso para mí es importante, el teatro como un hecho vivo presente, ¿no? Que es la diferencia un poco de todas las otras artes, que estar en vivo. El teatro solo se produce en vivo. Entonces, bueno, empecé a pensar esa idea de biografía y de ahí viene bio y drama de teatro. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a empezar a pensar esta idea para convocar desde el Teatro Sarmiento, porque la idea de elegir obras, eso me aburre mucho. No, y aparte me parece que es como que está en tu esencia esto de tratar de hacer todo el tiempo algo distinto, ¿no? De estos experimentos. Sí, pero aparte de esta idea, concepto de que cómo darle a la comunidad también algo que para mirarse a sí mismo también, de alguna manera, y generar un proyecto, no solo, bueno, a ver qué obras hay en Buenos Aires para programar en el teatro, sino crear un proyecto, que a partir de ese proyecto se crearan nuevas obras originales. Sí, y algo que trascienda en el tiempo, ¿no? Que sea un mes o una temporada, algo breve, ¿no? Sí, claro, yo no sabía qué iba a pasar con el proyecto, pero bueno, empezó a haber mucho interés, se empezaron a hacer obras muy interesantes y el proyecto siguió. Todos esos años que yo dirigí en esa primera temporada, llamémoslo, el Teatro Sarmiento, del 2001 al 2009. Okay. Mientras tanto, se hacía biodrama en el que yo invitaba a un director de teatro y le proponía esta idea. Elegí una persona viva para trabajar sobre su biografía en escena. Cada director tomaba su camino poético, estético, como quisiera, ¿no? Y Vivi, estamos hablando de obras de qué tiempo de duración. ¿En las obras cada una? Sí. 1 hora y media. Bien. Y mientras tanto yo empecé a desarrollar ese proyecto documental biodrama, pero más radical, y hice la primera obra documental que es Mi mamá y mi tía, que es con mi mamá y mi tía en escena, que no son actrices. Y trabajamos sobre la historia de mi familia en el 2002. Y a partir de ahí empecé a hacer, ahora son como creo que 14 biodramas, que después yo empecé a llamar mi propio proyecto con el nombre de mi propio proyecto, que es biodrama. Okay. Antes se llamaba Archivos, toda esa parte, mientras yo dirigía el Teatro Sarmiento. Okay. Dejé de dirigir el Teatro Sarmiento porque me fui a trabajar a Estados Unidos, a Nueva York, a la Universidad de Nueva York, y después, hace estos 2 años, me volvieron a llamar para dirigir el Teatro Sarmiento. Volviste otra vez a la casa. Sí. Y todos los actores que han ido actuando en biodrama, tenemos entendido que no son actores profesionales, o también has incluido actores profesionales en... Sí. En mi trabajo personal como directora, te digo, porque contaba esto de que empezó en el Teatro Sarmiento con los directores que cada uno hacía su proyecto, mientras yo iba desarrollando este proyecto desde Mi mamá y mi tía, 3 filósofos con bigotes. Son todas personas que no son entrenadas en la actuación, pero que en esos mundos hay algo de teatralidad, ¿no? Escuela de conducción, hice una obra con 2 rabinos, justo hoy es un día especial para la comunidad. Hice con 2 rabinos en Nueva York una obra que llamó Rabbi Rabino, para también investigar la teatralidad que hay en los rabinos y en el templo.
hice La bruja y su hija, con una bruja verdadera y su hija que era una brujita. Y ahora mi última obra es con dos muchachos senegaleses que están acá en Buenos Aires, Falú y Sou. La obra se llama Los Amigos. Los Amigos, que está, me habías comentado, los domingos. En Celaya, sí. A las 7 de la tarde. Sí. Perfecto. ¿Y cómo es esa experiencia de trabajar con personas que no han sido entrenadas en la actuación? Bueno, ¿Qué cambia, perdón? ¿Qué cambia de trabajar con alguien que sí a alguien que no? Bueno, con las personas, con los actores, yo a las personas que trabajan en mis obras les digo intérpretes, para respetar el trabajo, ¿no?, de los actores que están entrenados y formados, y estas personas son intérpretes, como, bueno, están en el escenario, pero no tienen una formación. Bueno, es muy distinto porque tengo que crear un lenguaje común con los actores, nos entendemos porque compartimos un lenguaje, pero acá cada vez que hago una obra tengo que crear cómo entendernos de lo que estamos hablando y lo que está pasando. Esos mundos en general tienen algo de teatralidad. O sea, entonces hay algo en que nos entendemos, que es esa construcción, ¿no? La teatralidad lo llamo como construcción. Y bueno, eso es, hay algo ahí para mí fascinante por ahora, me sigue pasando, después no sé, por ahí en algún momento cambia el proyecto, pero que es la inocencia de ver esos cuerpos inocentes en el escenario. Entonces empieza a pasar otra cosa muy imprevisible, hay mucho azar, es inestable, todas cosas que me interesan y me conmueven. La verdad que me conmueve mucho el trabajo con las personas no entrenadas. Imaginamos que sí, y además cómo vos te involucrás con el vínculo, ¿no?, que se genera con esas personas. Sí, muy fuerte. Sí, muy fuerte, sí. Estoy pensando en la obra que está ahora, ¿no? Sí, con los senegaleses, sí. ¿Y cómo es ese proceso de armado de lo que ellos van a contar de esa biografía, ¿no? Sí, la mirada, el foco está puesto en qué partes de tu vida son teatrales. ¿Dónde están los momentos teatrales o de construcción o de ficción en tu biografía? Sí. ¿Todos tenemos un momento así? No sé. No, podemos preguntar. Había que preguntar. Sí, creo que hay, bueno, personas, no sé, los momentos de teatralidad son, ¿no?, como el conflicto, el cambio de vida, algo totalmente inesperado que haya pasado en tu vida. Sí, hay muchos momentos, algunos más extremos, ¿no?, y otros más suaves, pero siempre en relación a la transformación, ¿no? ¿En qué momento tu vida se empezó a transformar? Y eso nos lleva al teatro. Y ahí es donde yo puedo trabajar, porque yo soy una directora de teatro entrenada, ¿no? Soy una persona de teatro. Y es ahí donde empiezo a trabajar en eso. Pero siempre hay, por ejemplo, La bruja y su hija, la obra, que hice un casting de brujas para encontrar una bruja. Bueno, las brujas, viste, o sea, sabemos que viven una realidad paralela, o sea, que hay mucha ficción en la vida de una bruja. O, bueno, todas estas obras, una obra que hice con Maruja Bustamante, que es Maruja enamorada, que ella es sí actriz, directora, dramaturga, pero trabajamos sobre el amor como ficción. Entonces trabajamos sobre todas sus relaciones amorosas y pensamos el amor como ficción. Y es ahí donde se puede construir la obra. Bien. ¿Y cuánto tiempo antes, tomemos el caso de esta obra que está actualmente ahora en cartel, la de los senegaleses, cuánto tiempo antes, cuánto es el trabajo previo hasta llevarla al escenario? Hay mucho trabajo previo, hay mucho trabajo de investigación,
Para Los Amigos, que es esta obra que estoy haciendo ahora, que acaba de estrenarse, tengo un equipo de trabajo que es mi asistente, un documentalista que hace audiovisual, la productora. Estuvimos 2 años investigando la comunidad senegalesa en Buenos Aires, hasta que nos contactamos con personas, hicimos una convocatoria y ahí se presentaron algunas personas. Y después ensayamos, ¿no? Como depende un poco de la velocidad del trabajo, pero es mucho trabajo porque, bueno, primero está esa búsqueda de teatralidad y en las vidas, y también que a mí me interese, y para mí tiene que ser hermosa la escena, ¿no? Lo que está en escena tiene que ser muy atractivo, muy interesante. No es una persona parada hablando de su vida, ¿no? Es un plomo total. ¿No? Como que haya una escena que realmente teatral. Sí, esto que vos contabas antes de, bueno, cuáles son esas escenas de tu vida que son teatrales, ¿no? Porque lo plasmas en un escenario. Exactamente. Bueno, hay mucho trabajo por lo que nos contás de investigación y un proceso bastante largo. Sí. Por eso creo que esto que contabas antes de cómo te involucras vos y el vínculo que se genera con todas esas personas que van pasando por este proyecto tan lindo. Sí, sí, me involucro un montón. Muchas veces me contagio de lo que está pasando, me hago como un camuflaje, digamos, no sé, me convierto en rabina, me convierto en filósofa, me convierto en senegalesa, trato como de simbiotizarme, no sé, de entrar en ese mundo, que también es me parece muy atractivo para mí, ese cambio, me pongo en ese lugar de cambio. Claro. ¿Y cuál es el tiempo estimado en que está una de estas obras en cartel, digamos? Bueno, no, depende, no sé, por ejemplo, no sé. Mi mamá y mi tía fue la primera obra, estuvo como 2 años en distintas temporadas. Depende, puede ser 2 meses, puede ser 1 año, puede ir y volver. Varía mucho Sí, todo. hay una obra para mí que fue muy importante, que se llamó Las Personas, que fue en el Teatro San Martín, en la casa cubierta del teatro, en la sala Casa Cubierta del San Martín, que fue con los empleados del Teatro San Martín, con 22 empleados del Teatro San Martín en escena, porque me invitaron a hacer un homenaje al Teatro Municipal y hice esa obra, que para mí fue muy, muy interesante el trabajo con los empleados, me parece como un trabajo político, como los de atrás adelante, o sea, la gente que nunca ves en el escenario. Fue muy, muy interesante para mí ese trabajo importante. Qué lindo. Un poco lo que pasa en el teatro, con tanta gente involucrada y solo vemos a los actores que se suben en el escenario, pero detrás hay muchísima gente. Buenísimo. Me gustaría que hablemos un poco de tu experiencia en Estados Unidos y un poco cómo ha sido la experiencia allá en cuanto al teatro, y que nos cuentes qué diferencias a grandes rasgos existe acá en Argentina con los actores, con el teatro. Sí, bueno, mi experiencia es más de enseñanza. Hice una obra también, pero me pasó algo muy increíble, que me nombraron fellow de la Universidad de Princeton. Entonces pasé un semestre enseñando en Princeton y no sé, a mucha gente le aburre mucho vivir en ese mundo universitario, y a mí me encantó estar un semestre en una especie de templo del saber. Los alumnos son todos muy preparados en el sentido de saber estudiar, ¿no? Okay. De saber cómo aprender, de cómo aprender. Y después, dentro del teatro, hice 2 obras. Una con una medium también, que se llamó Channeling Cage, porque me invitaron a un homenaje a John Cage, un músico norteamericano que conocen.
Y ahí hice una obra con una medium que le pedí que se conecte con John Cage, que está muerto, y a través de la medium que él pueda hacer una obra nueva. Hicimos esa performance dos veces, que fue impactante, la medium, y esta de los dos rabinos. No hay mucha investigación en teatral, esto es en Nueva York, ¿no? Es más bien muy como bastante, no sé, profesional, ¿no? El teatro, no hay como en Buenos Aires, claro. que hay todo el tiempo creadores que están experimentando en la búsqueda, sí, es más bien. Hay en otros campos, me parece, no sé, en las artes visuales creo que es más interesante la escena, pero no, para mí igual mi experiencia siempre muy enriquecedora, muy ¿no? rica, sí. Totalmente. Bueno, los chicos tienen algunas preguntas. Bueno, como te decía antes, en la previa estuvimos ensayando todas las preguntas y armando todas las preguntas. Ellos las armaron y acá tenemos algunos que te quieren hacer otras preguntitas más. Hola, mi nombre es Karina, soy estudiante de Relaciones Públicas y me gustaría saber cuáles son las características de tu marca personal y qué te diferencia de los directores. Bueno. Mucho. Mi marca personal. Bueno, me interesa mucho inventar mundos distintos. Trabajo ahora, es bastante singular mi trabajo dentro de lo documental. No hay muchos directoras que hagan este trabajo. Soy muy... Mi marca personal. Si tuvieras que buscar una palabra. Soy un poco infantil. soy bastante como infantil. Y me gusta reírme mucho. Y soy traviesa, soy una persona muy traviesa. Sí. Bueno, es bueno, es interesante. Y pícara, ¿no? Sí, no sé. Bien, ¿quién más? Hola, soy Paula, estudio de Relaciones Públicas y te quería preguntar, a lo largo de los últimos años, ¿cuál fue la adaptación de los cambios culturales? Ay, no entiendo. ¿Cómo ha ido en realidad evolucionando el teatro a lo largo de los últimos años en donde vos has estado muy, muy involucrada? Bueno, creo que se puso bastante más personal, ¿no? Más mirando la realidad. Eso es un poco también la influencia de mi trabajo en la comunidad teatral. Y también me parece que es muy interesante cómo el teatro mira más al espectador, ¿no? Como la idea del espectador. ¿Qué es el espectador? ¿Dónde está? ¿Qué relación hay con el espectador? Me parece que ese es el cambio más interesante y más fuerte que hubo en el teatro. El teatro, bueno, acá la escena porteña, ¿no? Sí, bien. Sí. ¿Quieres pararte? Porque... Me llamo Victoria, estoy de ilustración y quería preguntar cómo te sentís con respecto a que tu hija haya seguido el mismo camino de la actuación y cómo fue ese proceso de aprendizaje. Repito yo, sí, ¿cómo sentís que respecto a que tu hija haya seguido el camino de la actuación? ¿Cómo respecto de mi hija? Sí, que siguió el camino de la actuación y cómo fue el proceso de aprendizaje de ella, vos en medio, ¿no? Sí, mi hija Rita Pauls. Que Rita es hija de Alan Pauls y mía. Nosotros somos sus padres. A mí me sorprende mucho que Rita se dedique a la actuación. No lo entiendo bien, no puedo... Como digo, es actriz, porque ella en realidad estudia letras. Bueno, estudia muchas cosas. Y de a poco no sé cómo hizo para ser actriz. No. Cuando era chiquita me decía que quería ir a estudiar teatro. Yo le decía, no, ir a estudiar teatro cuando sos niños es para chicos con problemas de timidez. A vos no te pasa eso. Para soltarse. Claro. Digo, estudiá teatro en la escuela. ¿No? Yo iba al liceo francés. Entonces le digo, si estás en la escuela y teatro, estudiá teatro en la escuela y así, si sos una gran actriz, después decís que estudiabas teatro en la escuela. Pero ella hace como cositas que elige mucho. No la veo como una actriz que se dedica, digamos, todo su tiempo
a ser actriz. Te digo, estudia letras, estudia poesía, escribe, dibuja, hace muchas cosas. Y sí, me divierte. Ahora hicimos una cosa juntas, las dos, tenemos un dúo de activismo feminista que se llama Las Nubes. Y un día me dijo algo que fue muy, muy emocionante para mí. Me dijo, mamá, me invitaron a un festival feminista y creo que lo más feminista que tenemos es nuestra relación. ¿Querés hacer algo conmigo? ¿Hacemos un dúo? Y yo dije, sí, claro, mi amor. Me encantó la idea. Claro, mi amor, lo que quieras. Sí, y ahí hicimos una especie de payasada que hacemos vestidas de nubes. Pero solo en eventos feministas lo hacemos. Okay. Sí, dijimos que no, que es solamente activismo. Bien. ¿Y vos estuviste involucrada en algún punto en cuando ella, contabas cuando se dedica esporádicamente, digamos, a la actuación, te ha pedido consejos? Siempre. Tenemos una relación muy, muy cercana, muy de amor y de apoyo, admiración. Siempre me dice, mamá, decime algo para esto, ahora, como quiere siempre que le diga una frase mágica. No sé. Sí, no, siempre nos acompañamos mucho y ella también, todo mi trabajo siempre está ahí, está muy, muy involucrada, muy cerca. Sí. Qué linda. Bueno, sí. Me llamo Suárez y estudio creación sonora y te quería preguntar quién es tu mayor inspiración en el mundo de la actuación. ¿Quién es tu mayor inspiración en el mundo de la actuación? O por ahí no, si querés abrimos un poco más la puerta y no en el mundo de la actuación y en la vida, digamos. Sí, bueno, muchos maestros. No, pensaba en, las grandes actrices, ¿no? Pilar Gamboa, María Oneto, son como para mí dos como inspiradoras actrices, mujeres. Pero bueno, busco muchas influencias en las artes visuales, en la música, John Cage, no sé, el rock, los Beatles. No sé, soy una persona que está siempre buscando algo inspirador, ¿no? Es un ejercicio que haces habitualmente, ¿no? Sí, todo el tiempo, no sé, en cine, Hitchcock, mi gran maestro, Cronenberg. No sé, Bolaño, en la escritura, no sé, bueno, el teatro, Brecht, no sé, como autor y teórico. El director, voy a decir esto, ahora que estoy haciendo foco en tu pregunta. Para mí el director que yo más admiro de teatro es Federico León, acá en la Argentina, me parece como lo más interesante, o por lo menos a mí, como me resulta muy inspirador. Hola, buen día. Mi nombre es Mariela soy ilustración y quería preguntarle ¿qué recomendación le haría a alguien que está iniciando en este mundo del teatro? ¿Qué recomendación le harías a alguien que se está iniciando en la actuación? Bueno, yo soy muy fan del error. Me parece que hay que equivocarse mucho. Me parece que el error es bastante central en la idea de descubrir cosas nuevas, ¿no? No tenerle miedo al error y buscar mucho el camino propio, ¿no? Más recomendación para las chicas. Camino propio, chicas. Y tomo algo que habías comentado cuando hablábamos de tu hija. ¿Le recomendarías a niños pequeños digamos, mandarlos a teatro si tienen algún tipo de timidez o mandarlos porque sí, para que exploren también por ahí? O por ahí o cuando sean más grandes es mejor. Bueno, no sé, la infancia es como puro teatro, ¿no? Todos los chicos, los niños, las niñas están todo el tiempo haciendo teatro, no sé. No sé. Depende de los niños, no sé. Me parece que jugar es lo más genial de todo. Sí, coincido. Hola, me llamo Débora, estudio comunicación audiovisual y quería preguntarte de todos los roles que asumiste a través de tu trayectoria,
¿con cuál te sentís más cómoda? Los roles, ¿me puedes decir a qué te referís? Dirección, después cuando fuiste a Princeton y todo eso. Ah, sí. No, bueno, dirigir es como mi lugar, ¿no? Porque como me formé tanto también, entonces dirigir me permite usar toda mi formación en artes visuales, también escribo, hice música. Entonces me parece que ahí en ese mundo de crear un mundo es donde me siento más involucrada, digamos, ¿no? Sí, enseñar también me gusta mucho, me gusta mucho, como llevar a un grupo a una experiencia, pero como ese tipo de transmitir una experiencia en mi trabajo. Bien, y nos gustaría que nos cuentes un poco, nos habías mencionado esta vuelta, ¿no?, a la dirección del Teatro Sarmiento, nos contaste la obra de Los Amigos. ¿Y qué otra cosa, digamos, estás haciendo actualmente, ya sea en el Teatro Sarmiento o con proyectos personales? Bueno, soy la directora artística del Teatro Sarmiento, que es un montón de trabajo. Ahora acabamos de terminar, no sé si vieron Petróleo, del grupo de chicas, actrices, dramaturgas, directoras, Piel de Lava. Y acabo de estrenar mi nueva obra, así que estoy un poco con eso. Ahora viajo un poco, voy a Dublín a dar un seminario, voy a México también a dar otro seminario y bueno, estoy viendo ahora cuál es mi próximo proyecto de dirección, porque ahora está toda mi atención puesta en esta nueva obra. ¿Y cómo te ves de acá, si pensamos un poco más a futuro, de acá a unos 10 años, qué te ves haciendo o qué te gustaría hacer, algo que no hayas hecho? Sí, no sé, me veo mucho como viajando bastante. Me gusta como la idea de no hacer nada. Me gusta que mi presencia ya sea algo como me gusta estar y me imagino más viejita como estando con grupos de teatro, como que ya mi presencia sea algo inspirador, ¿no? Como cuando ya no tenga mucho para decir o no, que esté como, me imagino eso, como acompañando proyectos. Y siguiendo seguir contando, ¿no?, sobre tu experiencia y todo tu background. Claro, de transmisión, ¿no? De la transmisión de la experiencia es muy, muy importante, ¿no? Transmitir y también ser testigo, ¿no? Ser testigo de una época me parece importante. Y la última, como para cerrar, ¿qué te llevas de estas experiencias en viajes? Esto que nos estabas contando de Dublín o de México, en otros países en donde lo cultural, digamos, pasa por otro lado. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cómo son, digamos, en realidad esas experiencias? Sí, a mí como siempre, trabajo mucho con las personas, eso me pone en contacto mucho con otras personas, con otras historias y no sé, como me da más amplitud en la mirada, ¿no?, de las personas y cómo vivimos y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros en nuestro destino? Porque hago mucho contacto, porque trabajo mucho lo personal y en cada lugar las historias son distintas y a la vez cosas que nos unen mucho, ¿no? No sé, el dolor o tristeza entonces sí, eso me va también me va haciendo como amigos. Me gusta ser amigos. Por todos lados. Sí, sí. Sí, me une esa sensibilidad, ¿no? También por lo escénico. Y sí, esas experiencias son otros mundos. Estoy muy fascinada con los otros mundos. Totalmente. Bueno, Vivi, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme.